grupos específicos que vayan más allá de la información y se desarrollen en un ambiente favorable. Que el ambiente, prácticamente todos los y todos los puntos. Otra área, un poco en la que yo estoy, que es la comunicación para el cambio de comportamiento, prácticamente lo mismo que la salud pública. Es el uso estratégico para promover resultados de salud y modelos probados. Es un proceso sistemático que se inicia con la investigación, a la que daremos un gran énfasis, y el análisis de las conductas, seguido por la planificación, implementación, monitoreo y evaluación de la estrategia de comunicación. Un aspecto muy, porque no siempre ocuparlo en educación en nutrición, es que las audiencias son cuidadosamente segmentadas. Vamos a ver cómo. Mensajes y materiales son muy importantes. Se utilizan tanto los canales interpersonales para alcanzar objetivos de cambio de conducta, también es digno destacar, que ya han sido predefinidos en el desarrollo. Sino lineamientos generales para la educación en nutrición para obligatoriamente tenemos que referirnos a que en todos los países profundos cambios en sus estilos de alimentación. Lamentablemente, y en especial en los grupos de ingresos más bajos, se observa en estos momentos un elevado consumo de alimentos procesados de alta densidad energética y bajo valor nutricional. Es cierto que en los grupos de medallas, en los de alto, también los alimentos se eligen muchas veces los que tienen también un buen valor nutricional. Esto ha llevado a que en prácticamente todos los países coexistan problemas de malnutrición por déficit y exceso, con un rápido aumento de la obesidad y enfermedades no transmisibles. Yo diría que ¿no es cierto?, la cantidad que alcanza en paralelo de desnutrición y de obesidad infantil, como México, Honduras, etc. Tenemos la suerte, por un lado, la desnutrición fue controlada, está controlada, pero la obesidad tiene un crecimiento impactante en Estados Unidos y México. En este contexto, la nutrición tradicional, recomendaciones para prevenir la obesidad y el sedentarismo y una alimentación saturada, azucarizada. Hoy, estrategias educativas exitosas se basan en el cambio de conducta que consideran los factores y características del grupo a intervenir antes de su implementación a nivel nacional o local. Estoy hablando súper fuerte. Con el audio entiendo, yo estoy hablando lo más fuerte que puedo, pero les pido perdón por eso. Bueno, como vimos en las teorías y modelos, quizás el más relevante en estos momentos es el modelo ecológico-social, que está haciendo por todas las especialidades de intervenciones tanto para la acción como de salud pública, para el cambio. Puse aquí un modelo de Isabel Contento. Tenemos que destacar la importancia del nivel individual. Cada uno de nosotros
alimentarias, actitudes, valores, conocimientos, es afectado por culturales y tiene de su autoeficacia, es decir, de la propia capacidad que cada tenemos para alcanzar un cambio de conducta y lograr los objetivos. Ustedes ven, muchas veces nos olvidamos de conocer autores, sean grupos de la comunidad, sea quien sea. Muchas veces los programas de escritorios entregamos ese modelo de la información, actitudes y prácticas. En realidad, de la información solamente. Personal, con una gran influencia, esto es muy de los pares, los amigos, salud, normas y roles sociales y las redes sociales. Las normas tienen un papel muy lo que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, si nosotros vivimos o trabajamos en un ambiente donde la prevalencia, donde el sobrepeso y los son muy bien vistos, obligados a cuidarnos. Un estilo con lo que es la institución donde trabajamos o el sector donde vivimos. Esto es muy marcado, como Santiago de Chile, tremendamente segmentado. Encontramos sectores donde es muy aceptada la obesidad y el sobrepeso, menores ingresos, y los otros sectores donde no es aceptada en absoluto. A nivel institucional, por supuesto que influyen los lugares de trabajo, las escuelas, las organizaciones de salud, las políticas de estructuras informales. Y respecto a las estructuras, tenemos las gubernamentales, las sociales. En las políticas lo que más nos interesa son las políticas públicas y los medios. Los medios son tremendamente importantes porque miren ustedes, nosotros tenemos una competencia formidable en la publicidad de alimentos y sabemos que la publicidad de alimentos se basa en lo que la industria hace. O sea, los medios no crean los mensajes porque alguien lo hace en la industria. Entonces, sabemos el tremendo impacto que tienen los medios sobre los niños, menores ingresos o menores especialmente. Para nosotros es muy relevante que ojalá logremos en un futuro tener algún tipo de programa con el mismo enfoque que usa el marketing comercial sus productos para que nos interesa que son los alimentos. Otro modelo que es muy interesante que discutamos, perdón, lo voy a adelantar, es el modelo transde cambio, que es esencial para segmentar audiencias. Dijimos antes que en realidad en educación es difícil segmentar. Por ejemplo, si yo voy a trabajar en un... No puedo decir voy a tomar a estos 10 niñitos del curso y a los otros 20 no. Estoy obligada a tomar a todo el grupo. Y vamos a ver por qué es tan importante que pudiéramos separar audiencias. Esta segmentación permite diseñar programas de acuerdo a las características, necesidades y deseos de cada grupo. Facilita el establecimiento de objetivos y metas de cambio de conducta más precisos de acuerdo al grupo objetivo. Y se basa en este modelo que fue creado hace muchísimos años por Prochaska y colaboradores. Ellos siguieron a grupos grandes de personas con algún tipo de cambio de conducta, que requerían un cambio de conducta, partieron con los fumadores, siguieron a 5.000 personas durante más de 5 años. Observaron que ellos estaban estudiando se dividían en diferentes etapas. La primera, y la más frecuente, desgraciadamente, la precontemplación, donde se encuentra el 50%, no solamente en todos los problemas de salud. Y este grupo se caracteriza
porque no tiene riesgo, no tiene sensación de riesgo, menor intención de cambio. En educación casi constituye para nosotros, pero tenemos que tomarla. No porque se las deja fuera. Hay un grupo que al 15%, que está en la etapa de contemplación. Ellos ya reconocen que tienen un riesgo, tienen un problema, y estarían cambiar de conducta, pero no ahora, en unos 6 meses más o menos. O sea, están con bastante calma a ver si quieren cambiar o no su conducta. La etapa siguiente, ya de preparación para la acción, la persona está dispuesta a cambiar su mes, más o menos. Es decir, ya tiene un plancito, ya ha estudiado, si queda, por ejemplo, se va a seguir una dieta, ha estado estudiando el tema, y lo que nos falta ahí, a nosotros como darle el empujoncito. ¿Qué le parece que partamos el lunes? En el fondo a ellos les falta como fijar la fecha de inicio. En la acción
come 5 veces verduras y frutas frescas de distintos colores cada día, dice el mensaje. Miren la respuesta de las madres. Es mucha cantidad, parece que fuera lo único que tenemos que comer. Que sean de diferentes colores es muy difícil. Y yo les puedo señalar, no lo puse, pero que la respuesta de los niños fue: estamos dispuestos a comer más fruta, porque se parece a los que aparecen en la publicidad. Eso para que levantemos, pongamos atención. Los niños les gustaron más, especialmente yogur, verdura, porque se sociales y las conductas de los comerciantes que vayamos teniendo presente que es. Y miren las madres preescolares, que son las que supone que forman los hábitos en sus hijos. Pasamos a la otra característica de los objetivos y metas de proyectos educativos. Recordemos que no estamos hablando de objetivos educativos propiamente tales, sino de proyectos. Los dos en realidad tienen que cumplir los mismos tipos de condiciones. Primero tienen que ser claros y precisos, es decir, establecer claramente la población objetivo de la que estamos hablando y los cambios de conducta que se van a producir. Recordemos que la educación en nutrición es significativa cuando logra llegar a cambios de conducta. No basta el cambio de conocimientos. Ya sabemos que el tener mayores conocimientos no significa expresarlo en una conducta, en alimentación. Tienen que ser realistas, es decir, los resultados se van a lograr con los recursos humanos, financieros y el tiempo disponible. Tienen que poderse medir y comparar con criterios preestablecidos. Y tienen que establecer el tiempo en el que se espera lograr los resultados. Recordemos que estamos postulando a proyectos y tenemos entonces un tiempo determinado para entregar los resultados. Si comparamos un objetivo y una meta de un proyecto, les quiero señalar algo que es un poco coloquial, si ustedes quieren, pero nos ha ocurrido. En general hay muchas instituciones a las que no les gustan las metas. La meta es demasiado precisa, formulen en términos de objetivos. Si formuláramos un objetivo en un proyecto por una institución que nos pone estas condiciones, podemos decir aumentar el consumo de frutas y verduras en los escolares de primero a cuarto básico en la escuela X. Supongamos que estamos trabajando con algo del ministerio. Si tendría que estar formulado en el plazo de un año, un periodo de tiempo, que el 60% de los niños participantes en el programa coman al menos 2 frutas y una ensalada de verduras diariamente. Esto se puede medir. Es bien exigente, entonces a veces nos piden que seamos tan exigentes porque después vienen, ¿no es cierto?, que nos van a pedir que expresemos el resultado en los indicadores que vamos a ver más adelante. ¿Nada? Siguiente. La organización del plan de trabajo ya se refiere a la selección de actividades necesarias para transformar los insumos recordemos que son desde los escolares, las personas, los materiales educativos, etc., en resultados esperados en un periodo. Cada actividad debe tener por lo menos un resultado, que se exprese en productos. Vamos a ver lo importante, el cual puede contribuir a obtener un resultado mayor. Y el enunciado de la actividad también permite verificar su cumplimiento en cantidad y lugar. Y definir al responsable. En eso, por favor, define al responsable. Cuando es responsable, y son 3 o 4, entonces tenemos que definir el plan de acción, para que entendamos un poquito. El objetivo es formular, desarrollar y evaluar educativo con profesores básicos, el profesor como persona. Eso no debiera estar entre lo más importante. Nos hemos dado cuenta que muchas veces, cuando asistimos a profesores, vamos
sobre las necesidades nutricionales de los niños, sobre el estado nutricional de los niños, sobre cómo prevenir la obesidad. Y eso, en el fondo, es como estarle diciendo, ¿qué más? Usted a mí no me interesa como persona. Usted es un intermediario. Y con eso hemos perdido el 99% del profesor. Lo que nosotros hacemos es centrado en el profesor. Él se calcula sus necesidades nutricionales, su dieta, él evalúa su estado nutricional. Por lo tanto, con eso se puede extrapolar estos contenidos a cualquier. En las actividades se elabora el programa educativo, se elaboran los test de conocimientos, actitudes y prácticas alimentarias, y se desarrolla el programa. Los recursos humanos van a depender del tipo de grupo con el que estamos trabajando. Los materiales también van a variar, ¿no es cierto?, dependiendo del grupo. El tiempo, en este caso pusimos un tiempo acotado. Es lo que quiero destacar. Ustedes ven acá que hay productos, lo que se valora que nosotros desarrollamos. Y si elaboramos un programa educativo y logramos tener un programa elaborado, que ustedes pueden, incluso puede ser un programa que fue válido, es decir, lo probamos y no nos... Ya es un producto tremendamente importante que muchas veces nosotros y lo dejamos por todo. Cuando ese programa, incluso publicado para que pueda ser otros equipos que trabajen con grupos similares. Lo mismo con los instrumentos validados, logrado validar un test de conocimiento o práctica, lógicamente nos resulta bien poder personas, lo mismo con los materiales. Ahí un último mensaje es que por favor nunca se nos olvide pretestear el más pequeño afiche que vayamos a hacer con el grupo objetivo. Hemos observado que hay mensajes o afiches grandes, por ejemplo, el mismo Ministerio de Salud, y yo me pongo a leerlo y digo, Dios mío, no entiendo cuál es la prioridad en este afiche, y tú dices cuánta plata se invierte, cuando si se hubiera validado con los grupos a los que se supone que está destinado, habríamos ahorrado, además de muchísimas palabras, logrado que las personas comprendan mejor lo que quisieron decir. Normalmente los afiches tienen una intención y nosotros podemos interpretar diferente a lo que hace la publicidad de esto que estudian a fondo, con grupos focales, con todo tipo de testeos, todo lo que van a sacar y que va a aparecer ya sea en televisión, en los diarios, donde sea. Algo muy simple. Ustedes tienen que hacer un checklist o esta lista de control donde van a poner las actividades que ustedes van a necesitar evaluar. Si las actividades les permiten alcanzar las metas, si han estimado el tiempo suficiente, si tienen si han estimado apropiadamente el recurso material y humano, etc. Y se han tenido en cuenta el factor de inflación, por ejemplo, si están planteando un proyecto que se va a demorar en ser aprobado, donde ya les va a haber subido el precio. El cronograma de actividades, todos tenemos bastante experiencia en esto. Recordemos que vamos a tener plazos acotados, dependiendo del proyecto en el que trabajemos, y que podemos superponer actividades, ¿no es cierto?, dependiendo de lo que estemos haciendo. Por ejemplo, podemos estar y elaborar el proyecto y en teoría podríamos ya estar iniciando la capacitación de los participantes y que sabemos muy bien el grupo al que nos vamos a referir. Podemos empezar el diagnóstico, es decir, podemos ir en paralelo haciendo varias cosas a la vez. ¿Por qué puse este diapositivo? Que a ustedes les va a sorprender. Solamente cuando vamos a organizar una solicitud, primero tenemos que ser respetuosos de que cada incluye a ese ítem. Especialmente el personal, cuando a nosotros nos toca realizar proyectos, nos damos cuenta de repente que aquí aparecen los, pero para allá abajo aparece una secretaria o un auxiliar. Entonces, no, el personal se pone todo junto. Y segundo, que quisiera abordar es lo siguiente. Cuando queremos solicitar, es muy, muy importante que detallemos cuál va a ser el aporte de la organización solicitante. Es decir, la organización solicitante va a poner su personal a disposición, cuántas personas van a ser, cuál es su salario, tenemos que calcular el
costo de eso, los costos de los demás insumos o equipos que va a poner. Con eso calculamos un costo que tiene para que la institución a la que vamos a solicitar los fondos entienda que no es que estemos pidiendo que nosotros ya estamos aportando una cosa muy importante. Todo en alimentación y nutrición también tiene un proceso de supervisión continua. Por supuesto, la supervisión tiene que identificar los problemas, revisar las situaciones, formular con el supervisado, estudiar los resultados y establecer recomendaciones para mejorar. ¿De qué se trata? Se trata de que no hagamos supervisión para ir a asustar a la gente. Dice, llegó un supervisor, a todos se nos paran los pelos, ¿no es cierto? Pero acá lo que se trata es de tener una supervisión capacitante. Es decir, yo voy, superviso la situación con el supervisado, conversamos y después entonces establecemos recomendaciones para que ellos mejoren y no tengamos problemas en el desarrollo de la intervención. La evaluación es un proyecto muy importante, porque muchas veces hemos llegado a desarrollar proyectos y nunca son evaluados. Evaluar una intervención en educación y nutrición significa realizar un análisis crítico, objetivo y sistemático de las realizaciones y resultados de este en relación con los objetivos propuestos, las estrategias utilizadas y los recursos asignados. A través de la evaluación se espera identificar las razones del rendimiento satisfactorio o insatisfactorio. A veces las cosas no fallan. Tenemos que saber entonces identificar por qué nos falló y los resultados del proyecto. En este proceso entonces se compara lo que se quería hacer, cómo, por qué y con quién, con lo que fue efectivamente realizado. ¿Qué vamos a evaluar? Por supuesto que el logro del objetivo. Esta se va a expresar para la gente que trabaja también en indicadores, números o porcentajes. No nos gusta educación en nutrición, indicadores, pero lamentablemente así y las instituciones todas nos van a pedir que el desarrollo de la actividad o evaluación de procesos, que también, pero recordemos de productos, en el ejemplo, y el costo. Buenos días, hablo desde Culiacán, Sinaloa, México. Uno de los lugares en donde la obesidad infantil tiene el primer lugar. Y quería saber si ustedes podrían compartir algún material educativo acerca de llevar a cabo la implementación de un programa de educación nutricional en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México. Solamente tenemos un programa de educación nutricional y ese programa ha tenido un poco impacto en nuestra sociedad. Entonces es conveniente que se implementen más programas nutricional en nuestra localidad. Quería saber
algún que pudiera con la que nos puedan guiar para poder implementar algún programa de educación nutricional y sería un placer para nosotros poder tomarlos de referencia a la comunidad chilena, que sin duda alguna están más avanzados en el aspecto de la implementación de programas de educación nutricional, sobre todo en madres de la edad preescolar. Gracias.
Los países que tienen mayor prevalencia de obesidad en adultos están los países del Caribe, como Nevis con un 41%, Belice un 35%, Bahamas, y de Latinoamérica, México lidera las encuestas con un 33% de obesidad en adultos, seguido, pero muy por encima de Venezuela con un 31%, Trinidad y Tobago, Chile. Por lo tanto, hoy día se está, y aquí a Sonia ya está haciendo un universal en adultos como niños, en áreas rurales, en áreas urbanas. En efecto, y en forma lamentable, ¿eh? Porque antes teníamos la ilusión de que en los sectores rurales había mucho menos que en los urbanos. Encontrando cada vez que las cifras son prácticamente iguales. En Chile hemos encontrado incluso en algunos sectores rurales más obesidad que en los urbanos. ¿Por qué? Piensen ustedes la industria de alimentos, de alta densidad energética, digamos, todo el país, en todas partes. A mí no solo me sorprende que al país que visito, yo digo, Dios mío, estoy en la misma calle que todos tienen, donde está a un lado, para qué voy a nombrar las conocidas, ¿no es cierto?, marcas de comida rápida, etcétera. Pero así como eso, los kioscos escolares, por ejemplo. Ustedes pueden ir a un lugar muy lejano y van a encontrarse exactamente con el mismo tipo de productos vendidos en los kioscos de los alimentos, de los escolares. Entonces, es triste, pero realmente tenemos que trabajar fuerte. Y hay algo que a mí siempre me ha sorprendido, he visto muchas amigas mías por ahí, que están mandando recados, así que un beso a todas. En las escuelas, en intervención en escuela, hay una de mis amigas que está preguntando, por eso quiero contestar, si hay experiencias con intervenciones en las escuelas. Hay muchísimas experiencias con intervenciones en las escuelas, pero desgraciadamente hay temas que yo he notado que tienen falencia, incluyendo mi propia intervenciones que no. Si nosotros no madre tenemos 100%, porque resulta que para el niño, madre. En esto, en Chile se estaba por dictar una ley, se va a prohibir la venta de alimentos en los colegios, donde se va a hacer publicidad, entre comillas, ¿no es cierto? En el fondo van a poner unos alimentos, etcétera, pero yo les podría jurar a ustedes, a escondidas le van a poner en las mochilas a los niños snacks, porque pobrecito el niñito que no le ricas que a él le gustan. Entonces, es clave. Y si vamos a trabajar con las mamás de los adolescentes, por favor, hagamos lo mismo que con los profesores. Centrémonos en ellas. Mire señora, mire lo linda que usted se vería si pudiera usar la ropa. Y yo haría el tratamiento, no, porque en general las madres a su vez son obesas. Eso. Entonces, si le decimos, mire, vamos a hacer todo para su hijo, de nuevo estoy pasando por alto lo que es ella misma. Si yo me centrara en ella como persona, a lo mejor aprende a alimentarse mejor y con eso automáticamente el hijo también. Son cosas que uno las aprende y yo lamento mucho que en nuestro país todavía no lo padres como un punto central en los programas de intervención en las escuelas. Muchas gracias por la excelente respuesta. Ahora vamos a ir con la pregunta 3. Cuando se trata de planificar un programa de promoción de nutrición saludable en escuelas, partimos en un breve diagnóstico que orienta sobre los hábitos alimentarios. ¿Eso es suficiente o esto fue respondida en la pregunta? ¿Tú crees que en la pregunta 3 ya fue respondida, Sonia? ¿O prefieres decir algo más en esta pregunta? Cuando se trata de planificar un programa de promoción de nutrición saludable en las escuelas,
Partimos de un breve diagnóstico que orienta sobre hábitos alimentarios, ¿con eso es suficiente? ¿O crees que...? No es suficiente en absoluto. O sea, tú cuando vas a intervenir en una escuela, primero estudias el ambiente a fondo. Ves todo el entorno interior de la escuela. Es decir, hay poco que vende alimentos o hay profesores de repente que venden alimentos o no. Porque en general, por ejemplo, en nuestro país está prohibido, si se va a prohibir vender alimentos adentro, será afuera. Está rodeado de vendedores callejeros. Ustedes adivinen lo que, ¿cierto? Entonces, por otro lado, a los profesores no hacerle un test de conocimiento. Es muy incómodo. Nosotros estemos tratando de saber cuánto saben ellos. ¿Qué hemos hecho nosotros? Les hemos pedido que ellos nos digan cuáles consideran de capacitación en educación en nutrición. Y conversamos con ellos en reuniones y ahí lanzamos preguntas, ¿no es cierto?, para más o menos darnos cuenta de qué es lo que saben. Hacemos test de conocimientos y test de actitudes, encuestas alimentarias a los niños. A los niños se los pesa, se los mide, se les hace encuestas de alimentación, encuestas lo más importante es que el niño no se nos canse y nos interese. Entonces cogemos 3 alimentos, la leche, cogemos de tiene que estar el pan, sí, muy muy importante. Enseguida estudiamos que nos interesaría disminuir los snacks, las cosas con azúcar que los niños, para ver de qué manera entonces estamos permanentemente tratando todo lo que está pasando en el y por supuesto hace muchos años financió un estudio que me tocó dirigir, logramos entrevistar a madres, eran 800, fue súper interesante. Los profesores nos ayudaron a trabajar con las madres, pero no fue suficiente, no teníamos tiempo porque entonces fue la vez que nos acercamos más a las madres y fue muy muy importante. Así es que les insisto, tienen que aprender a ser detectives y andar siempre pero olfateando el aire, ¿no es cierto?, de qué es lo que está pasando que nos puede influir en la conducta de los niños. Muchas gracias. La cuarta pregunta es, ¿qué factores se pueden utilizar para medir impacto a mediano plazo y en cambio de prácticas alimentarias? A mediano plazo en el cambio. Para nosotros un indicador de impacto ya sería el hecho de que los niños dejen de consumir alimentos, que dejen de consumir azúcar o que empiecen a consumir más verduras y frutas. En estos momentos se está desarrollando un proyecto que es bastante interesante en escuelas cercanas a Santiago, donde se consiguió el programa Sin Paltía, consiguió, no las empresas, los distribuidores de frutas del país, les entreguen frutas para entregar 3 días una fruta a los niños. Los niños escogen la fruta, se coge fruta de buena calidad, y cuando tú haces ahora la encuesta, los niños dicen, por semana, están comiendo exactamente. Entonces, a que los niños logren consumir más. Para eso ahora se está trabajando en otro tipo de intervenciones complementarias, porque, por ejemplo, mujeres, de las madres de los preescolares, que insisto, son mujeres muy jóvenes, donde dicen, parece que fuera lo único que en el fondo a ellas no les gusta la verdura ni la fruta. Aumentar el consumo de verdura y fruta ya
ya hemos logrado un cambio importante. ¿Cómo lo podríamos? Yo sería feliz, ¿no es cierto?, si tuviéramos el apoyo de la industria y nos vendieran ensaladas de fruta, ensaladas de verduras preparadas, pero a un costo razonable. En los supermercados de los sectores de ingresos altos, esto se vende, pero es carísimo. Entonces, para mí no tiene validez, porque no tenemos la oportunidad de elegir, solamente la gente que tiene el dinero para pagar. Tenemos que aprender nosotros a ver cómo vamos a promocionar las verduras y frutas, por favor, sin utilizar nunca, que son para la prevención de enfermedades. Prevenir enfermedades parece que no le importa a nadie, ni siquiera a los adultos que ya están enfermos. Tenemos que buscar otras estrategias más atractivas, como las que utiliza en el fondo el marketing comercial. Lamentablemente, yo por ejemplo soy académico, no puedo decir que si tú comes fruta se te va a poner más linda la piel, el pelo, te vas a ver más linda, porque resulta que no hay evidencia científica suficiente, me van a decir en el INTA, no puedo decir eso. Yo lo digo igual, ¿no es cierto?, pero sin que el INTA lo se entere. Gracias, Sonia. Vamos a continuar con las preguntas. Aquí en línea las vamos a ver cuáles se pueden. Bueno, ya se habló un poco de estos resultados de impacto de experiencias realizadas, pero... A ver, hay algunos resultados de impacto, mira, dos años. Con mineros cardiovascular en una mina extranjera. Ahí no pudimos segmentar al grupo. Tuvimos que obligadamente trabajar con los 94 mineros que la empresa designó porque tenían riesgo cardiovascular y trabajan a 3.500 metros. Entonces, el intendente de salud, cuando supo que queríamos hacer grupos, comprenderán que casi le dio grupos focales con mineros, duros, de los hombres de este país. Y él nos dijo, mire, ellos tienen una motivación central que ya está dada. Si tienen riesgo, se les baja desde la naciones a 3.500 a las oficinas administrativas, que están a la altura de Santiago, a 800 metros, pero eso significa una pérdida de salario, pérdida de estatus. En el fondo, para ellos lo más importante es esa meta. Miren lo que hicimos. Dijimos, igual, como hay que ser porfiados en esta situación, hicimos los grupos focales, lograron 4. ¿Y qué dijimos?
el sitio web para que sean miembros, para que participen, para que les lleguen los boletines. Este tipo de actividades las vamos a seguir fortaleciendo, vamos a seguir haciendo seminarios web, foros de discusión, y me da mucha pena tener que cortar. Yo sé que las personas acá siguen muy interesadas. Yo no sé si quieras que más para responderlas. Nosotros podríamos pero vamos a hacer lo siguiente. Claro, primero volvemos a reiterar que contesten la encuesta, ya que nosotros, esta encuesta nos va a servir a nosotros seguir mejor. Los invitados miembros, queremos dar como finalizado este exitoso seminario virtual, el primero de varios que vamos a seguir realizando, y con los poquitos que nos quedemos vamos a Sonia contestar las preguntas y cuenta del gran que estamos acá percibiendo. Vamos a mostrar a elegir cuáles de estas va a querer responder. Claro, aquí tenemos una cantidad de preguntas. A través de la página web de la nosotros estamos subiendo constantemente publicaciones relacionadas con la educación nutricional, por lo tanto visiten todas las secciones que tenemos. Aquí hay algo de la 10. El tema alimentación escolar es importante como política social que está presente en casi todos los países. Por esto, se concretiza en una estrategia muy efectiva para involucrar a los padres. La pregunta es, ¿qué medidas se debe tomar por referencia para el abordaje de estos docentes? Lo que nosotros hacemos es bastante práctico. En el fondo, elaboramos unas guías de trabajo y hacemos que los profesores calculen sus valores, estoy hablando para que adquieran el concepto de nutrientes en forma práctica. Después evalúan, analizan su día. Les pedimos que hagan grupitos de 3, pero presentar los ejemplos de les enseñamos lo importante que hace para pesar y medir. Hay un censo anual de peso y talla de escolar, hacen los profesores. Entonces, balanza. Observamos, le pedimos a 7 voluntarios que pasen adelante y va a hacer pesado y anota el peso de la altura. Varía dependiendo de cómo los datos. Le explicamos ahí que ellos aprendan a pesar y medir, incluso pesar y medirse ellos. Y después los hacemos en actividades, por ejemplo, siempre compro de mi alimentos en versión y los hago trabajar con las etiquetas y para que ellos me digan qué diferencia encontraron entre el alimento y el light. Y ¿no es cierto? Cuando se dan cuenta que muchas veces la light es prácticamente igual que la normal. O sea, todo lo hacemos en base a cosas prácticas. Pero mira, en el caso, por ejemplo, yo señalaba en las escuelas, ¿cuáles han sido motivadoras en el fondo? Le hemos pedido a los profesores que saquen cuando a los niños a visitar, por ejemplo, en el norte de Chile, donde se venden un lugar grande, precioso, se pueden llevar a los niños a enseñar la calidad de productos que se
se venden. Y llegan comentarios posible que los niños te pregunten por son de consumo habitual. Nunca las habían. Entonces tú dices, veas tú la poca variedad de la alimentación en el hogar, porque o la mamá trabaja o no le gusta preparar alimentos, etc. Y las actividades que se hicieron fueron concursos, comidas de preparar ensalada, la ensalada rica, se llamaban los concursos. Después los mismos profesores y los directores se interesaron porque hicieron concursos de alimentación saludable, los apoderados, las madres, etc. Esto era sin dinero, por supuesto. Certificado de reconocimiento, etc. Es decir, actividades participativas. El profesor sienta que está haciendo cosas que le sirven a él también, porque es muy latosa. Un tema que vi por allá que estamos en el estudio cualitativo. Sí. Acá hay una pregunta que me parece interesante, que es ¿el test de conocimiento es previo al iniciar la intervención? ¿Qué tipo de preguntas se formulan? No, ¿se hace una evaluación post? Los test de conocimientos siempre tienen que ser semejantes a la estrategia de evaluación que utiliza la escuela X. Por ejemplo, en nuestro país, los niños están acostumbrados a contestar preguntas de respuesta de selección múltiple. El nivel, la cantidad de distractores que tú vas a colocar va a depender, ¿no es cierto? Si los niños son más pequeños, pero ya saben leer y escribir, desde luego, tú vas a usar a lo mejor no una respuesta correcta y 4 distractores. A lo mejor vas a usar 3 opciones. Lo mismo con las madres. No es necesario usar las 5. Pero si se usa otro tipo de método de evaluación, uno tiene que preguntar primero qué método de evaluación usan ustedes para los niños y qué tipo, y con las madres es más fácil. Con las madres se diseñan encuestas ad hoc y se aplican y se prueban primero. ¿Qué hacemos nosotros? Por ejemplo, yo elaboré un test de conocimiento hace tiempo para profesores, porque necesitábamos saber los conocimientos. Eso se hizo independiente, que después no iba a haber una intervención detrás. Entonces, diseñamos el test de conocimientos consistía en 5 módulos, 5 subtemas. Recordemos que cuando vamos a preguntar en un test de conocimiento, con preguntas de selección múltiple, tenemos que incluir al menos 5 a 6 preguntas por cada subtema. Por ejemplo, si yo quiero ver cualquier tema, por ejemplo, las causas de la desnutrición infantil, supongamos que fuera. Tú no puedes preguntar con una sola pregunta, porque para azar la persona te pudo contestar correcto o incorrecto. Tienes que incluir a lo menos 5 o 6. ¿Qué es lo que se hace cuando tú tienes construido ya tu instrumento? Tú lo que haces es probarlo en un grupo. Yo soy un poco exagerada, así que lo probé con 125 profesores y allí analicé las respuestas de cada uno. Y lo que tú ves es lo siguiente, que efectivamente los distractores están bien hechos, es decir, que alguna persona contestó un distractor, porque si todos te contestan solo la respuesta correcta, significa que los distractores no sirven para nada. Si te contestan todos de forma equivocada y se cargan algún distractor, hay que tener cuidado, porque hay preguntas que tienen doble respuesta. O sea, tenemos que ser muy cuidadosos de cómo hacemos el planteamiento inicial de la pregunta, que sea clarísimo. Tenemos que redactar perfectamente, colocar la puntuación perfectamente, aunque parezca una tontería lo que estoy diciendo, porque las personas pueden interpretar distinto dependiendo de cómo planteamos la pregunta. Entonces, una vez que tenemos el test validado, lo aplicamos ya a la muestra objetivo. Siempre aplicamos los test antes de partir. Nosotros hacemos un test de conocimiento a los niños, por ejemplo, al inicio, que también ya lo hemos validado en otros colegios, por supuesto, y aplicamos el mismo test al final, para ver cuál es el nivel del aumento de conocimientos dentro de un año. En general, cuando tú intervienes en una escuela, los niños no saben que le vamos a aplicar el mismo test al final. Eso te ocurre en el posgrado, por ejemplo. Yo no puedo hacer test de conocimiento a ese diagnóstico,
porque los alumnos del magíster de inmediato se pasan el dato, ¿no es cierto?, y están atentos y te copian las preguntas porque lo voy a aplicar al final. En la escuela no ocurre eso, entonces ustedes obligadamente tienen que hacer un test de conocimiento inicial y otro final. Y les aconsejo que en la parte de cómo van a distribuir la complejidad de las preguntas va a depender de las características del grupo. Por ejemplo, si yo aplico un test para madres escolares que no tienen mucho nivel de escolaridad, voy a seleccionar preguntas en los niveles básicos, es decir, de conocimiento, de comprensión, de aplicación. En cambio, si voy a aplicar un test para gente con mayor nivel de escolaridad, voy a ya llegar a los niveles más complejos, que son de análisis, síntesis, evaluación, que son los niveles en los que se clasifican los objetivos educativos, que no vimos hoy día. Entonces, dependiendo de eso, se elabora un determinado número de preguntas por tema y se aplica siempre antes que después. Bueno, muchas gracias Sonia por la excelente presentación y por este momento de discusión que creo que ha enriquecido enormemente este seminario web. A todos los participantes les agradecemos por estar acá, por su participación activa. Les reiteramos, por favor, ayúdenos a mejorar las acciones de la red ICEAN contestando la encuesta. Los invitamos a todos a ser parte de la red ICEAN para que les lleguen los boletines y para que ustedes mismos puedan subir documentos interesantes que quieran compartir y además ustedes puedan enriquecerse con publicaciones que nosotros también estamos subiendo. Muchas gracias Sonia por estar acá con nosotros y estamos seguros que vamos a volver a hacer este tipo de actividades, así que muchas gracias a todos los países que han estado aquí representados y nos vemos para la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias Sonia. Muchas gracias a todos por su atención y como yo sé que de repente algunos de ustedes van a necesitar algún paper o algo que nosotros mismos hayamos escrito sencillo, a través de la red ICEAN podemos contactarnos y podemos subirle algunas publicaciones, ¿no es cierto?, que tenemos sobre el tema que hemos tratado hoy. Un besito a todos, especialmente a todas mis amigotas que veo por ahí, de los diferentes países, y espero que nos encontremos en una próxima oportunidad.